1984. Rebelión en la granja. Ensayo sobre la ceguera. Un mundo feliz. El proceso. Fahrenheit 451, Minority Report y otros tantos y tantos y tantos más. Todas estas son novelas que presentan mundos imaginarios o no tan imaginarios, como en el caso de Rebelión en la granja, que no son deseables, utopías, sino indeseables, distopías. ¿Y por qué razones son estas sociedades imaginarias indeseables? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los rasgos que tienen estas sociedades para que nosotros podamos decir que son indeseables? Pues en cada libro se contesta esta pregunta de una forma distinta. Así, en 1984 se plantea una sociedad que es indeseable por unos motivos, en Un mundo feliz se plantea una sociedad que es indeseable por otros motivos, en El proceso se plantea una sociedad que es indeseable a su vez por otros motivos, etc. Sin embargo, también hay una serie de elementos comunes, una serie de características que cojamos el libro que cojamos y leamos al autor que leamos, pues siempre van a estar ahí. Así, por ejemplo, en la mayoría de estos libros la realidad se manipula de una forma burda y descarada, y la gente se lo cree, con toda la naturalidad y la normalidad del mundo, sin cuestionárselo, sin objetar nada, de forma automática. Pues esto último, que parecía que solamente sucedía en las novelas de ficción y encima distópicas, está empezando a suceder cada vez más en el mundo real. Así, en este vídeo vamos a ver fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, cómo en la sociedad actual, no imaginaria, en la actual, en la que nosotros vivimos, cómo se está manipulando la realidad cada vez más de una forma absolutamente desvergonzada. Y en segundo lugar, citaremos algunos pasajes de estos libros en los que suceden, pues cuestiones similares para comparar. Y por último terminaremos con una reflexión final. Así que vamos allá. En nuestra sociedad, efectivamente, la realidad cada vez más se está manipulando de una forma descarada. Y esto no es nuevo, ya viene de lejos. Desde hace mucho tiempo se nos viene diciendo, por ejemplo, que Arnaldo Otegi es un hombre de paz. Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. Y a los que han contribuido a una situación de paz y de futuro, aunque tengamos muchas diferencias, hay que reconocérselo y hay que agradecérselo. También se repite una vez tras otra que Junqueras y los demás políticos independentistas son presos políticos y han sido condenados única y exclusivamente por votar. Por supuesto, también estamos hartos de oír a gente decir que los hombres y las mujeres por hacer lo mismo, el mismo trabajo, las mismas horas, cobran distinto. Se ha repetido en innumerables ocasiones que Vox es un partido fascista. No que no esté de acuerdo con él, sino que es fascista. Ultraderecha. Podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Y así una vez tras otra, tras otra, tras otra. Todas estas cosas son mentira. La realidad las contradice. Ni Otegi es un hombre de paz, ni los independentistas han sido condenados por votar, ni nada de lo anterior es cierto. Pero aún así la gente se lo cree. Pues bien, esta semana pasada sucedió algo similar. Bueno, similar no, infinitamente más burdo. O sea, es la cosa más absurda que he visto / leído yo en mi vida. Sigo sin dar crédito. Tal y como dije en Twitter, es el mayor insulto a la inteligencia que he tenido el honor de presenciar en mis 22 años de vida. Esta es la situación. Lo que pasó. La realidad. Pero el futuro de El cartel es una plástica y una comunista tachada. Però jo crec que no podem exhibir símbols. No, ho estic veient. Està tachada, Jo li demano al senyor David García que Està tachada. Està tachada. Sí, ho estic veient. No, jo li remane... És que sobre aquest símbol s'han comès moltes barbaritats i atrocitats. ¿Te gusta más así? No m'agrada de cap de les maneres, senyor David García. El comunismo, a mí tampoco me agrada ni el comunismo ni el nazismo. Ni que me llamen fascista, como me están llamando aquí siempre y usted me llama la atención. Anem a escoltar la interpel·lació del senyor David García. Un diputado de Vox en las Cortes Valencianas muestra una esvástica y una hoz y un martillo tachados, como símbolo de rechazo. Aquí se ve mejor, más claro el agua, ¿no? Pues bien, siendo esta la realidad, mirad cuáles fueron los titulares y las interpretaciones de lo sucedido por algunos medios. Antena 3. Polémica en las Cortes Valencianas. Un diputado de Vox muestra desde el atril una esvástica. El Nacional.
Un diputado de Vox exhibe una esvástica en el Parlamento valenciano. Infolibre. Vox exhibe una esvástica en les Corts y Chimo Puig los reprende. El respeto a la historia debería hacerles bajar la cabeza. Y también se lanzaron a comentar lo sucedido algunos políticos. Así, por ejemplo, Chimo Puig dijo que vio terrible que Vox llevara una esvástica a les Corts. El respeto a la historia debería hacerles bajar la cabeza, lo que ya decíamos antes. Y atentos a esta reacción, porque esta sí que se lleva la palma. Mercedes Caballero, diputada por el PSOE en las Cortes Valencianas. Ojo a la interpretación. Esto está pasando en las instituciones. Vox pretende colgar en las Cortes Valencianas símbolos nazis y antidemocráticos. Aprovechan la democracia para ir en contra de ella. Pues no, no pasarán. Pero vamos a ver, ¿esta gente se piensa que somos rematadamente imbéciles o qué? Vox no mostró una esvástica. Vox mostró una esvástica y una hoz y un martillo. Pero es que además los mostró tachados, como símbolo de rechazo tanto al nazismo como al comunismo. Pues la interpretación de esta gente fue que Vox había mostrado una esvástica y que por lo tanto estaba apoyando el nazismo. O sea, es que no doy crédito. Es como si la realidad, lo que ha sucedido de verdad, no existiese. Y todas nuestras opiniones se construyesen sobre la base de un universo paralelo, ficticio y creado pues a nuestro antojo. Pero esto no es lo peor es que la gente se lo cree. Lo peor es que alguien dice esto y miles de personas se lo creen. Tienen la realidad a un palmo de los ojos y no la ven, se niegan a verla. ¿Y sabéis dónde sucedía esto también? Pues en las sociedades de las novelas distópicas a las que me he referido antes. Y para no hacerlo muy tedioso y estar aquí media hora, 40 minutos, voy a citar simplemente un par de fragmentos, uno de 1984 y otro de Rebelión en la Granja. En una parte de 1984 se comenta lo siguiente. Aparentemente hubo hasta manifestaciones para darle las gracias al Gran Hermano por el aumento de la ración de chocolate a 20 gramos semanales. Winston pensó que ayer mismo se informó que la ración iba a ser reducida a 20 gramos a la semana y no aumentada a 20 gramos a la semana. Entonces, ¿cómo era posible que se pudieran tragar aquello? Si solo habían pasado 24 horas, pero se lo tragaron. Parsons lo digería fácilmente, con la idiotez de un animal. En la otra mesa, el hombre de las gafas con reflejos lo aceptaba apasionada y fanáticamente con un frenético deseo de descubrir, denunciar y vaporizar a todo el que insinuase que la ración fue de 30 gramos la semana anterior. ¿Es que acaso solo él, Winston, continuaba teniendo memoria? En Rebelión en la Granja, por su parte, se comenta esto, y es algo más largo. La rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones fue expulsado y la Granja Manor era de ellos. Es decir, los animales echan al dueño de la granja. Pero, transcurrido un tiempo, el dueño de la granja, que había sido echado, intenta recuperarla. Jones y todos sus obreros iban a tratar de reconquistar la granja. Pues para evitar esta reconquista, los animales trazaron un plan de defensa. Y quien se encargó de dirigir la defensa fue Snowball, uno de los cerdos de la novela. Snowball lanzó la segunda línea de ataque. Snowball dio la señal para la carga. Él mismo acometió a Jones. Este lo vio venir, apuntó con una escopeta e hizo fuego. Los perdigones dejaron su huella sangrienta en el lomo de Snowball. A los 5 minutos de su invasión se hallaban en vergonzosa retirada por la misma vía de acceso. Los animales decidieron unánimemente crear una condecoración militar, héroe animal de primer grado, que le fue concedida en ese mismo instante a Snowball. En definitiva, Snowball dirigió la defensa, él mismo participó en ella, por participar en ella le dispararon, y después de triunfar lo condecoraron militarmente. Pero resulta que Snowball era enemigo o rival del otro cerdo, Napoleón. Snowball y Napoleón, los dos estaban en desacuerdo en todos los puntos donde era posible que hubiera discrepancia. Cuando Snowball dejó de hablar, no quedaba duda alguna sobre el resultado de la votación, pero inmediatamente se levantó Napoleón y, lanzando una extraña mirada de reojo a Snowball, emitió un chillido agudo y estridente. Acto seguido se escucharon unos terribles ladridos que llegaban desde fuera y 9 enormes perros que llevaban puestos unos collares tachonados con clavos irrumpieron en el granero y se lanzaron directamente sobre Snowball. Snowball huyó a todo correr. En definitiva, que Napoleón consigue librarse de Snowball, el cerdo que capitaneó la defensa, se jugó el pellejo y fue herido. Y mirad cómo justifica esto. «Camaradas», gritó Squealer, dando unos saltitos nerviosos. «Se ha descubierto algo terrible. Snowball estaba de acuerdo con Jones desde el mismo comienzo. Para mí esto explica muchas cosas, camaradas.
¿No hemos visto nosotros mismos cómo él intentó, afortunadamente sin éxito, provocar nuestra derrota y aniquilamiento en la batalla del establo de las vacas? Los animales quedaron estupefactos. Todos ellos recordaron, o creyeron recordar, cómo habían visto a Snowball encabezando el ataque en la batalla del establo de las vacas. Yo no creo esto, dijo. Snowball peleó valientemente en la batalla del establo de las vacas. Yo mismo lo vi. ¿Acaso no le otorgamos inmediatamente después el héroe animal de primer grado? Ese fue nuestro error, camarada. En realidad, él nos arrastraba hasta nuestra perdición. Pero estaba herido, alegó Boxer. Todos lo vimos sangrando. Eso era parte del acuerdo, gritó Squealer. El tiro de Jones solamente lo rozó. Como Squealer describió la escena tan gráficamente, a los animales les pareció recordarlo. Yo lo que me pregunto es si veis alguna diferencia entre la noticia que he comentado y estos pasajes de estas novelas distópicas, porque yo personalmente no. Hemos llegado a un punto tal de enajenación colectiva que uno se pone a leer las noticias del día y las noticias del día perfectamente podrían pasar como fragmentos de 1984. O sea, algo falla, ¿no? Y a raíz de todo esto surge una pregunta interesante. ¿Por qué nos dicen esto y por qué nosotros nos lo creemos? ¿Hacia dónde nos conduce todo esto? ¿Dónde nos quieren llevar? ¿Hacia dónde estamos aceptando ser llevados de forma totalmente acrítica? Porque creemos a pies juntillas las cosas que nos dicen. ¿Pero por qué se nos dicen estas cosas? ¿Por qué se nos pretende manipular de esta forma? ¿Cuáles son los intereses espurios que hay detrás de todo esto? Porque los hay. Pues a la gente le da literalmente igual. La gente es ver, oír y callar y acatar. De hecho, me recuerda muchísimo, y creo que es, digamos, una referencia ineludible que tengo que hacer, lo que está sucediendo en la actualidad con la situación que Saramago describe en su libro Ensayo sobre la ceguera. Somos ciegos que seguimos a pies juntillas las órdenes que nos vienen de fuera, sin parar a preguntarnos por qué. ¿Por qué nos dicen esto si es mentira? Creo que una buena forma de acabar es citar 3 pasajes de Ensayo sobre la ceguera. ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé. Quizás un día lleguemos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven. Puede que la humanidad acabe consiguiendo vivir sin ojos, pero entonces dejará de ser la humanidad. Y la última. Tengo la responsabilidad de tener ojos cuando otros los han perdido. Lo que parece ahora es que estamos poquito a poco renunciando a pensar. Y eso es lo que me asusta. Y eso es lo que me asusta porque en un tiempo como este nuestro, en que el mundo está cambiando a una velocidad increíble y nos están llevando en una dirección que no podemos ni imaginar las consecuencias, en lugar de estarmos todos debatiendo lo que está pasando, estamos sendo levados como que resignados, como que, pues sí, no podemos hacer nada, pues entonces nos vamos. ¿Y nos vamos a dónde? Nadie nos está diciendo a dónde nos llevan. Y tampoco nos dicen para qué nos llevan, a dónde nos están llevando. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter. Y si queréis apoyarme económicamente, podéis hacerlo en Patreon.